dos días hablamos de la importancia de transformar instituciones financieras internacionales, como es el Banco Mundial, como es el Fondo Monetario Internacional, cómo enfrentar problemas como el de la deuda, el problema de acceso al financiamiento, e incluso hablamos de cómo todo esto es relevante en un contexto como el que tenemos frente a nosotros en el marco de la COP29, en donde tendremos que acordar un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento. ¿Y qué tiene que ver esto con la arquitectura financiera internacional? El día de ayer también hablamos de la importancia de reformar instituciones financieras a nivel regional. Hablamos del caso del BID, hablamos de la CAF, hablamos del Bandes y de muchas otras instituciones que han visto en la agenda de cambio climático y de protección a la naturaleza ya no solo una opción, sino una urgencia y una obligación para transformar sus acciones, sus comportamientos y su plataforma de inversión. El día de hoy tendremos una conversación muy importante porque sabemos que transformar el aparato del financiamiento internacional es crítico, pero lo es también transformar este aparato a nivel nacional. Es decir, ¿qué implica tener acuerdos como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y todos estos acuerdos internacionales si no lo traducimos a nivel nacional? Así que el día de hoy tendremos conversaciones para ver cómo han avanzado algunos países de la región en la transformación de su sistema financiero nacional. Hablaremos del caso de México, del caso de Chile, del caso de Ecuador, el caso de Colombia y por supuesto el caso de Brasil, que se perfila pues como este líder que va a estar no solo liderando lo que hoy es la agenda del G20, sino también lo que será la COP30 hacia el próximo año. Así que tenemos unas discusiones muy importantes, también tendremos la presentación de un proyecto transformador, el Fondo Sostenible de NAFIN, y bueno, como ustedes saben, el tema de finanzas climáticas ha evolucionado y sigue posicionándose como una de las grandes herramientas en la región. Así que para poder dar la bienvenida a nuestra primera sesión, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querida colega Adriana Bazán de CICAP, que ella es no solo una gran experta en materia de financiamiento climático, es asociada senior en CICAP en la materia y además una gran aliada para la realización de todas las actividades que nos acompañan en esta quinta semana de financiamiento climático en la región. Así que Adriana, es un placer darte la bienvenida y te paso la voz para que nos presentes a las y los panelistas excelentes que nos acompañan en esta primera sesión. Tienes la palabra y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes y moderar esta sesión. Agradezco muchísimo a los organizadores y especialmente a ti, Sandra, por la invitación a moderar esta sesión. Y pues bueno, como bien lo dijo Sandra, mi nombre es Adriana Bazán, soy asociada senior de financiamiento climático en el Center for Cleaner Policy. Muy buen día a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy, tanto a quienes nos siguen en vivo como a quienes están conectados por otras plataformas. Para mí es un placer darles la bienvenida a nuestra sesión titulada Avances y desafíos para transformar los sistemas financieros a nivel nacional, los casos de México y de Chile. Hoy tenemos el honor de contar con tres panelistas de lujo, de gran experiencia en el ámbito de las finanzas sostenibles en nuestra región. La sesión de hoy será un formato tipo entrevista. Yo realizaré preguntas a nuestras panelistas para que nos compartan sus experiencias y aprendizajes en este ámbito y después de esta parte abriremos un espacio para preguntas del público, donde seleccionaremos tres preguntas para dirigirlas a las panelistas. Les animo a que desde ahora nos dejen sus preguntas en el chat para que podamos integrarlas al final de nuestra conversación. Y pues bueno, permítanme ahora presentarles a nuestras panelistas. El día de hoy tenemos a María Paz Gutiérrez, quien es jefa de la Oficina de Finanzas Sostenibles del Ministerio de Hacienda de Chile. María Paz se incorporó al ministerio en el 2021, liderando iniciativas clave como la creación de un marco para evaluar el gasto público y privado en cambio climático, el desarrollo de un sistema de clasificaciones de actividades económicas sostenibles y una estrategia financiera frente al cambio climático a nivel país. Además, ha impulsado la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes y lidera el avance de los mercados de carbono en Chile. Antes de su cargo actual, fue directora de la Agencia de Sostenibilidad Energética y trabajó en la Wildlife Conservation Society. Es bióloga marina y economista por la Pontificia Universidad Católica de Chile con un magíster en economía aplicada. Bienvenida, María Paz, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Y pues bueno, me Muchas permito gracias. presentar.
Gracias, María Paz. Y pues bueno, me permito presentar a nuestro segundo panelista. Jaime Tramón es asesor senior, disculpen, de la Oficina de Finanzas Sostenibles, también del Ministerio de Hacienda de Chile. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un máster en políticas públicas y más de 10 años de experiencia en derecho ambiental y finanzas sostenibles. Actualmente es asesor en cambio climático y biodiversidad en el Ministerio de Hacienda, representando al país en la coalición de ministros de Finanzas por la Acción Climática y ante el Fondo Verde para el Clima, el GCF. Su experiencia se centra en políticas públicas, sostenibilidad y la transición hacia una economía bajo en carbono. Bienvenido, Jaime, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Adriana, un gusto. Y pues bueno, para finalizar también tenemos a Sofía Alarcón, quien es directora asociada para las Américas para Schneider Electric Sustainability Business. Sofía cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando empresas y gobiernos en sostenibilidad y cambio climático. En Schneider Electric se enfoca en apoyar empresas estadounidenses en sus procesos de descarbonización y estrategias ESG, o en español ASG, y previamente trabajó en IHS Markit, desarrollando soluciones ESG y en el sector público de México, liderando el diseño del Registro Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la implementación de la Ley de Cambio Climático. Sofía es experta en descarbonización, mercados de carbono y estrategias de sostenibilidad corporativa. Bienvenida, Sofía, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y pues bueno, como hemos visto, nuestras panelistas y nuestro panelista traen consigo una gran cantidad de experiencia y conocimiento en finanzas sostenibles y cambio climático, y estoy segurísima de que la conversación de hoy ofrecerá valiosas lecciones. Y en este contexto es importante destacar que tanto México como Chile se encuentran en un momento clave para transformar sus sistemas financieros, enmarcados en esta urgencia de cumplir con los compromisos climáticos. Ambos países han mostrado un liderazgo notable en la región al implementar estrategias que no solo impulsan las finanzas verdes, sino que también integran la sostenibilidad en el corazón de sus políticas públicas. Hoy exploraremos cómo estas iniciativas están avanzando y qué desafíos persisten en el camino hacia una economía sostenible y resiliente al clima. A través de la colaboración público-privada y la implementación de políticas innovadoras, tanto México como Chile buscan movilizar capital hacia actividades sostenibles, lo que puede servir de modelo para otras naciones que enfrentan retos similares. Y bueno, con esto en mente, iniciamos nuestra conversación y escuchemos de primera mano los avances y aprendizajes que han experimentado nuestras panelistas. Y pues bueno, la primera pregunta que quiero hacer es para ti, María Paz. Desde el Ministerio de Hacienda, ustedes han estado trabajando en la estrategia financiera frente al cambio climático, que es una herramienta clave que busca alinear el financiamiento del país con los compromisos climáticos. Y la primera versión de estrategia se llevó a cabo en 2019, fue actualizada en 2022 y durante este año, en el 2024, se construyó una nueva actualización cuyo anteproyecto pasó recién por consulta ciudadana. Y en esta nueva versión se proponen más de 70 medidas enfocadas en canalizar los flujos financieros para alcanzar los objetivos climáticos del país, identificándose cuántos de estos son los recursos necesarios y dónde están las principales brechas financieras. Pues bueno, dicho este contexto, nos gustaría preguntarte cuál ha sido el proceso tras la construcción de esta estrategia y si nos puedes dar ejemplos concretos de las medidas que proponen. Digo, son 70 medidas, entonces si nos puedes dar ahí unos ejemplos concretos y mirando un poquito hacia atrás, ¿cuáles crees que han sido las principales lecciones aprendidas de este proceso, que me imagino que ha sido un proceso arduo, transformador, colaborativo, transparente? De este proceso y los próximos desafíos que tú ves para la estrategia. Te paso la palabra, María Paz. Muchas gracias, Ariana, y bueno, gracias por invitarnos a participar. La verdad es que del Ministerio de Hacienda de Chile estamos bastante honrados de poder acá compartir nuestra experiencia. Entonces, como tú bien decías, esta actualización, la verdad es que continúa con el mismo objetivo que las versiones pasadas. Siempre el objetivo de esta estrategia financiera ha sido, como tú muy bien dijiste, canalizar flujos financieros tanto privados como públicos, no solamente públicos, sino que también tiene toda una componente privada,
hacia acción climática que nos permita llevar a cabo los compromisos que tenemos en esta materia como país. Y esto mediante la generación, promover también herramientas y políticas que permitan abordar todo lo que son nuestros instrumentos de gestión de cambio climático en materia de financiamiento. Entonces, el gran cambio que tiene esta nueva versión es un tema metodológico. El objetivo sigue siendo el mismo, pero la metodología cambia y cambió bastante. ¿Y por qué cambia? Porque nos dimos cuenta que estábamos llevando a cabo estrategias financieras sin entender bien cuánto costaba al país llevar a cabo los compromisos y hacia dónde se estaba yendo el financiamiento. Entonces hicimos todo un proceso que demoró prácticamente un año de investigación previa en términos de levantar cuánto nos costaba implementar la estrategia climática de largo plazo, ¿ya? Se tomó este instrumento porque era un instrumento que tiene metas al 2050, que es más específico en términos de metas de metas prácticamente que la NDC, entonces es más fácil de costear, podríamos decir. Además tiene este objetivo al 2050, la NDC tiene el objetivo al 2030, y por otro lado, el día de mañana se tienen que desarrollar ciertos planes en Chile de mitigación y de adaptación que tienen que seguir esta estrategia climática a largo plazo. Entonces, la verdad es que se veía como el instrumento más completo para costear. Sí nos encontramos con un desafío no menor, que costear medidas de adaptación es algo que no ha sido desarrollado a nivel mundial. Muchos países hablan del costo de su carbono neutralidad, pero realmente las NDC, la mayoría tiene compromisos en términos de adaptación y esos compromisos suelen no estar identificados, o sea, no estar costeados. Entonces, fue un desafío no menor el aspecto esto de costear medidas de adaptación. Entonces, tuvimos un primer costeo y ese costeo lo cruzamos con toda la información que hemos ido levantando en términos de gasto en cambio climático. Lamentablemente hasta ahora tenemos una base completa en términos de gasto público, no así en gasto privado. Entonces solamente se pudo comparar con lo que es gasto público. Para unas cifras, para tener una idea, que obtuvimos es que más o menos la implementación de la estrategia climática a largo plazo al 2050 va a costar al país un 0,7% de nuestro PIB anual. Y actualmente hay un 16% de este costo total que está cubierto por el sector público. Entonces, tenemos que evaluar si el resto está siendo cubierto por el sector privado o la verdad es que acá hay una brecha que es necesario cubrir. Pero ya entendiendo más o menos estas cifras, pudimos llevar a cabo una serie de medidas que están enfocadas en aquellos aspectos, aquellos sectores, aquellas regiones donde el financiamiento no está llegando, ¿ok? Entonces, la estrategia se busca este enfoque en las brechas y presenta 4 ejes estratégicos. El primer eje estratégico habla de todo el tema de gestión de riesgo, tanto en el sector público como en el sector privado, y se comprometen una serie de medidas que lo que buscan es avanzar en metodología, en identificación y en gestión del riesgo dentro de entidades muy distintas, como puede ser una entidad pública, regulador financiero, pero también cómo se lleva a cabo dentro de entidades privadas, financieras, como puede ser una aseguradora, un banco, etc. Luego tiene un segundo eje estratégico que habla de la provisión de condiciones que promuevan el financiamiento climático. Acá hay medidas concretas en términos de cómo podemos apoyar en permisos sectoriales que permitan destrabar ciertos proyectos que sean relevantes para la acción climática. También promover la generación de información que requieren los mercados para funcionar bien, para mayor transparencia. Ahí entra todo el tema de la taxonomía, entra también el tema del desarrollo de medición de capital natural. Luego hay un tercer eje estratégico que habla del desarrollo de instrumentos financieros y económicos propiamente tal. Entonces ahí obviamente entra el tema de la deuda, de los bonos temáticos, pero también cómo podemos ir innovando en nuevos instrumentos tanto desde el sector público como desde el sector privado.
Y por último, un cuarto eje estratégico es el fomento del posicionamiento internacional de Chile en la cooperación climática, entendiendo que como Ministerio de Hacienda la verdad es que tenemos un rol súper importante como socio, como contraparte de los bancos multilaterales y de la canalización de financiamiento internacional hacia nuestro país. Y luego también tiene dos ejes transversales, que uno habla del fortalecimiento de las capacidades y el otro de la generación y divulgación de información. Entonces, eso es más o menos lo que es nuestra estrategia. Las principales lecciones aprendidas y principal desafío para el futuro, voy a decir solo una, obviamente hay que seguir avanzando en la metodología del costeo, creo que eso nos queda mucho, pero también al mundo le queda mucho en términos de desarrollo, de entender bien esto. Pero algo que nosotros decidimos que es necesario para seguir avanzando es que no podemos seguir mirando el cambio climático como algo distinto a la biodiversidad, a la transición hacia una economía circular, a la transición socioecológica justa. Entonces, desde las finanzas, la verdad es que son en general los mismos instrumentos y hay mucha sinergia. Entonces, no queremos el día de mañana, o sea, no queremos seguir desarrollando esta estrategia financiera solamente frente a un cambio climático, sino que estamos avanzando hacia construir una estrategia financiera para un desarrollo medioambientalmente sostenible que integre los compromisos que tenemos como país, tanto en clima, como en biodiversidad, como en economía circular, transición socioecológica justa, pérdida y daño, etc. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Paz. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que comentas y que la diferencia es la metodología. Eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cómo ustedes están haciendo este costeo, tanto de gasto público como privado. Estás comentando que para poder llegar a financiar esta estrategia debería de ser el 0.7% del PIB anual. Muy interesante. Y pues bueno, me quedo con esto último de las lecciones aprendidas, ¿no? La dificultad de priorizar y la necesidad de dejar de separar esto de cambio climático con temas de biodiversidad, de economía circular y le llamaste tú también transición socioecológica justa. Y pues bueno, con esta lección a mí me gustaría pasar a la siguiente pregunta, porque me parece que va muy de la mano con todo lo que ha hecho el gobierno de Chile para poder canalizar los recursos, tanto públicos como privados. Y en este sentido me gustaría preguntarte a ti, Jaime, en el 2023 sabemos que Chile se convierte en el primer país de la región en establecer un comité de capital natural. Muy interesante. Y sobre todo bajo la estrategia, la Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda. Entendemos que este comité tiene la misión de asesorar al presidente o a la presidenta de la República, quien esté en turno, en la medición, valoración, protección, restauración y mejora del capital natural del país. Entonces, integrando esta naturaleza y biodiversidad en el desarrollo sostenible, también publicaron un documento llamado Capital Natural, el valor de la naturaleza y la biodiversidad en el desarrollo sostenible. Jaime, ¿podrías compartirnos cómo ha sido el proceso para establecer este comité? ¿Cómo es que ustedes han llegado a entender que esto es una necesidad del país? ¿Y cuáles han sido los avances durante el primer año? ¿Y cuáles son los próximos pasos que están en curso? Te cedo la palabra, Jaime. Súper, muchas gracias, Adriana. Bueno, agradezco la pregunta y está muy vinculado con lo último que decía María Paz, ¿cierto? De hacer este vínculo, no solo ver como el cambio climático de manera aislada, sino también vincularlo con otros temas tan importantes, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad, que es también otro desafío global. Entonces, yo creo que la manera más fácil de responder la pregunta, creo que lo haría en tres etapas, ¿cierto? La primera etapa es como los antecedentes previos a la creación del comité, una segunda etapa respecto de lo que hemos podido avanzar en este primer año y medio de funcionamiento, y luego cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Entonces, respecto de los antecedentes de la creación del comité, lo que me gustaría aquí como destacar es el trabajo de diversas instituciones. Entonces, el Ministerio de Hacienda de hecho llegó después. Entonces, quienes comenzaron con esta iniciativa o con la idea de crear este comité fueron el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación, Conocimiento e Innovación de Chile, que depende del Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Medio Ambiente, que vieron una necesidad de abordar los temas de capital natural. Entonces, bueno, también voy a explicar qué es el capital natural. Me imagino que muchos se lo preguntarán. El capital natural puede ser definido como el stock de activos naturales renovables y no renovables que proporcionan un flujo de bienes y servicios ecosistémicos para el bienestar humano
y el desarrollo económico en general. ¿Ya? Ese es como un concepto bien amplio que nos da Partha Dasgupta, que es un economista famoso. Entonces, retomando, la creación de este comité responde a un trabajo colaborativo de diversas instituciones y se vio la necesidad de involucrar al Ministerio de Hacienda. ¿Cuál iba a ser el rol del Ministerio de Hacienda? Bueno, analizar las fallas de mercado y de políticas públicas que causaban o que causan una pérdida de biodiversidad, incorporar eventualmente el capital natural en las proyecciones de crecimiento económico, y entender de manera también amplia el vínculo entre la pérdida de biodiversidad y el sector financiero, cómo la pérdida de biodiversidad afecta, por ejemplo, también a las decisiones de inversión, o debieran informar las decisiones de inversión que están en el sector privado. Eso como a grandes rasgos. Ahora, la idea de crear este comité nace también un poco inspirada, no un poco diría, bastante inspirada en el Comité de Capital Natural que se creó en el 2012 en Reino Unido. Entonces, ahora, ese comité del Reino Unido tuvo una lógica distinta porque estaba más centrada o el trabajo estuvo liderado por un conjunto de científicos y académicos. En cambio, en el comité que creamos en Chile es más del sector público. Ya les voy a contar un poco más de eso. Entonces, pero aquí lo importante es destacar que la idea detrás de crear este comité y tener una gobernanza es poder tener un trabajo que sea una política de Estado y que ojalá trascienda administraciones específicas. Yo creo que ese componente es muy importante como de esta idea de crear. Luego, yéndonos a cómo está constituido el comité. Entonces, el comité lo componen tres ministerios: el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, que en el caso de Chile el Ministerio de Economía es distinto del Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda, donde nosotros trabajamos con María. Pero además tienen la asesoría técnica del Banco Central de Chile, quienes llevan las cuentas nacionales, por ejemplo, entre otras cosas, y el Consejo Nacional de CTCI que les comentaba anteriormente. Entonces, esta es como la gobernanza del comité. El objetivo general, tú lo dijiste, es principalmente entregar, asesorar y proponer acciones al presidente o presidenta de la República en todas las materias que digan relación con el capital natural, sea la medición, la valoración, la protección, la restauración de este capital. Bueno, ¿y qué funciones tiene? Las funciones son amplias. Primero, bueno, el componente de la medición del capital natural es esencial, y ahí el comité lo que puede hacer es entregar recomendaciones para su mejor medición o para tener una medición que sea lo más real posible. Luego está priorizar acciones para restaurar el capital natural. Por cierto, también identificar cuál es el estado del capital natural, que es como un paso incluso previo para decir dónde priorizo, dónde me es más eficaz quizás restaurar el capital natural por todo lo que viene, por todas sus consecuencias en los ecosistemas que están en ese entorno, en esa área. Bueno, elaborar reportes, proponer agendas de investigación y un componente que es muy importante, que es servir también este comité, servir de instancia para la cooperación e intercambio con diferentes actores, tanto del sector público como privado, la academia, la sociedad civil, en fin. Eso yo creo que también es algo muy importante. Respecto de ese documento que efectivamente durante el primer año de trabajo que se tiene por título Capital Natural, el valor de la naturaleza y la biodiversidad en el desarrollo sostenible, es una suerte de declaración de principios del comité. En ese documento nosotros quisimos poner cuál va a ser el rol de cada una de estas instituciones, del Ministerio de Hacienda, de Economía y de Medio Ambiente, para el cumplimiento de los objetivos del comité. Entonces, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un rol muy importante en la clasificación de ecosistemas o en la elaboración de información ambiental. Bueno, ellos van a proponer o van a poner a disposición del comité todo ese background y esa información que es muy importante. El Banco Central, por cierto, su apoyo en la medición del capital natural. El Ministerio de Economía, por ejemplo, lidera varias iniciativas que están relacionadas con esto, pero una muy importante es la Estrategia de Desarrollo Productivo Sostenible. En fin, y así cada uno fue poniendo como cuál es su mirada para este tema. Pero después hicimos un par de otros trabajos, consultorías, que fueron muy importantes, sobre todo para diagnosticar cuál era el estado de Chile o cuál era el conocimiento y avances de Chile en esta materia, tanto a nivel académico como a nivel del sector público, y publicamos una consultoría que, como les decía, da ese diagnóstico de experiencias internacionales y nacionales,
Por ejemplo, incluimos la experiencia de Sudáfrica, de Países Bajos, de Reino Unido, que están muy avanzados, pero en la región hay otros países que también tienen avances muy significativos, entre ellos México, Costa Rica, también forman parte de esos estudios. Y bueno, y acá termino y me voy a los desafíos. Eh, para seguir avanzando en esta agenda de trabajo, nosotros consideramos que es fundamental tener un plan de trabajo, ¿ya? Ahora, nosotros quisimos tener un plan de trabajo, al inicio estábamos pensando al 2030, pero luego de diversas conversaciones, pensamos que era mejor tener algo más del corto plazo, que era pensado hasta el 2026, que incluso trasciende al gobierno actual, que era algo importante. Entonces, en ese plan de trabajo nosotros identificamos 5 áreas de acción. Un área de acción es la evaluación del entorno de políticas y datos, es decir, saber cuáles son los datos con los que contamos sobre el capital natural y cuáles son las políticas que ya sea fomentan o tienen un perjuicio en el capital natural. También identificamos como otra área prioritaria la identificación y clasificación de ecosistemas. Eso es clave para todo el trabajo que viene, es parte de la base, permite delinear y ordenar espacialmente, por ejemplo, los activos ecosistémicos que tiene el país, en fin. Un tercer componente es la sensibilización y capacitación. Nosotros notamos y hemos notado en estos primeros años de funcionamiento que existe un desconocimiento de en qué consiste, o incluso existen como ideas cerradas de a qué nos referimos cuando hablamos del capital natural. Yo creo que ese trabajo también va a ser muy importante, sobre todo al inicio. Y luego pasando a un sector que es muy importante, vinculando con el sector financiero, creemos que es fundamental también la identificación de los riesgos físicos y de transición asociados a la pérdida de la naturaleza. Y ahí estamos siguiendo recomendaciones internacionales como de TNFD o NGFS que lideran un poco esta materia, y vamos a ver cómo le damos una bajada y una aplicación concreta a la realidad chilena. Y por último, el comité también busca entregar recomendaciones, pero para entregar recomendaciones necesitamos todo este trabajo previo, y eso es un poco la idea. El último componente entonces sería dar recomendaciones específicas, ya sea de instrumentos financieros, de tener una gobernanza para el capital natural, incluyendo una gobernanza de datos, en fin, y así una serie de otras cosas. Pero vemos un trabajo que está en su inicio, pero que tiene un potencial enorme de ser realmente transformador. Muchísimas gracias, Jaime. La verdad es que es muy inspirador este caso. Interesante también que comentas que tomaron casos de otros países en vías de desarrollo, países desarrollados, pero también países de la región como México y Costa Rica. Eh, Tú comentas toda esta parte de la gobernanza, lo cual es muy interesante, que no viene nada más del Ministerio de Hacienda, ¿no? Que viene detrás varios ministerios como el Ministerio de Economía, como el Ministerio de Medio Ambiente, como el CTCI también. Entonces, algo que me interesa muchísimo y que lo recalcaste en varias ocasiones fue la importancia de la continuidad del trabajo, ¿no? Cómo crear esto como una política de Estado que trascienda administraciones de gobierno. Y creo que eso es clave en poder dar continuidad a los temas y estrategias que sabemos que la urgencia del cambio climático no conoce de administraciones públicas. O sea, la urgencia está ahí, la necesidad está ahí, el desafío está ahí, y hay que poder crear estos mecanismos de política pública, esta política de Estado que bien comentas, que trascienda administraciones de gobierno. Y pues bueno, con eso me quedo y voy a pasar a la siguiente pregunta, que es para Sofía. Y es básicamente, Sofía, sabemos que la estrategia de movilización de financiamiento sostenible que creó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México busca movilizar más o menos o hasta 782 millones de dólares, es decir, 15 billones de pesos entre el 2023, que fue cuando se publicó, y el 2030, para cerrar la brecha de financiamiento necesaria para alcanzar las metas de desarrollo sostenible de México. Esta estrategia incluye 19 líneas de trabajo y 97 actividades estratégicas, distribuidas en 3 pilares, priorizando implementación a corto, mediano y largo plazo. Además, propone acciones de política y de regulación financiera, así como mecanismos que generen certidumbre a los mercados, ¿verdad? Que esto es muy importante para facilitar la movilización de financiamiento, tanto público como privado. Y pues bueno, esta estrategia se presenta como una guía para transformar el sistema financiero de México, reorientando los recursos hacia proyectos que impacten positivamente el medio ambiente y la sociedad. Pues bueno, la pregunta, Sofía, es ¿cuáles consideras que son estas acciones de corto plazo, estos quick wins, ¿verdad? Que tendrían un mayor impacto
en la transformación del sistema financiero y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ya está llevando a cabo para movilizar estos 782 millones de dólares, tanto de fuentes como del sector público y privado. Y pues bueno, rescatando lo que dijo Jaime, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, ¿qué retos y oportunidades existen en el país para garantizar la continuidad y efectividad de esta estrategia? Te cedo la palabra, Sofía. Muchas gracias, Adriana, y un gusto saludarlos a los panelistas. María Paz, mucho gusto otra vez. Sandy, gracias por la invitación. Mira, yo creo que hay mucha tela de dónde cortar ahora, ¿no? Creo que los ministerios de Hacienda, no solamente en Latinoamérica, pero a nivel mundial, han asumido un rol muy, muy relevante en los últimos posiblemente 5 años, 6 años, ¿no? Los temas pasaron de los ministerios de Medio Ambiente o Energía a los ministerios de Hacienda, y eso yo lo veo como un gran, gran logro. No, y retomando lo que decía Jaime sobre la continuidad, yo creo que el gran reto de la nueva administración en México justamente va a ser retomar los temas que la administración pasada, ¿no? Logró establecer como esta estrategia de movilización de financiamiento sostenible. Me gustaría dirigir mi respuesta en 5 partes, o más bien explicar 5 puntos que vale la pena resaltar de lo que está haciendo el Ministerio, o bueno, la Secretaría de Hacienda en este caso en México, pero también resaltar lo que están haciendo las Secretarías de Hacienda a nivel subnacional, que ha sido mucho el empuje de lo que Hacienda a nivel federal ha hecho, ¿no? Y es uno de los grandes logros, yo creo que de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Lograr que los gobiernos subnacionales también tengan parte, ¿no? Y empiezo diciendo que, bueno, los quick wins, ¿no? A los que te refieres, se pueden ver en varios niveles, ¿no? No podemos hablar de un solo nivel, podemos hablar de políticas, programas, proyectos, ¿no? Eso a nivel de implementación. Pero también lo podemos ver a nivel de gobernanza o jurisdiccional, ¿no? Lo vemos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel local, ¿no? Y cuando formamos una matriz, ¿no? Y vemos estos diferentes cuadros, vemos que el potencial de catalizar este financiamiento sostenible es mucho más grande. Entonces, ahora con la nueva administración, o sea, lo primero que vamos a tener que ver o lo que esperaríamos de una nueva administración es que establezca metas muy fijas de financiamiento en los programas presupuestarios, ¿no? Para los que han sido funcionarios públicos en esta llamada, sabrán que la ley de planeación, y es posible que esto se replique a nivel Latinoamérica, a nivel federal, existe una ley de planeación, ¿no? Que establece que el primer año de gobierno se establecerá un Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo tiene una jerarquía. Debajo de ese Nacional de Desarrollo se establecerán programas sectoriales, programas especiales, programas institucionales, etcétera. Entonces, una vez que se establezca este Plan Nacional de Desarrollo, vendrá la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Energía y las secretarías adicionales, establecerán sus propios programas sectoriales que deberán estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Lo clave aquí es que por muchísimos años los programas presupuestarios de todos estos programas especiales, sectoriales e institucionales no tenían presupuesto. ¿Sí? No estaban ligados a ningún anexo transversal de lo que llamamos en México el programa de egresos de la Federación. Entonces, era una lista de deseos, simplemente de buenos deseos, los programas especiales, institucionales y programas sectoriales. El gran reto de la administración, entonces, va a ser asociar el presupuesto de Hacienda con los programas especiales, sectoriales o institucionales. No, si no, entonces volvemos al mismo punto, ¿no? Todos son buenos deseos, vamos a hacer, vamos a lograr, con metas a veces cualitativas. Lograremos 5 planes de, qué sé yo, o planes de, no planes, sino quiero decir, entrenamientos, ¿no? De gente. Eso sirven, pero son metas cualitativas. Lo que necesitamos también son metas cuantitativas. Y justamente asociar los planes o los anexos transversales con los programas presupuestarios va a lograr justamente asociar estas metas más estrechamente. Entonces, ese es el primer paso que va a tener que hacer la nueva administración, ¿sí? El segundo es, cuando vemos la matriz de emisiones del país, si vemos que el 25% de las emisiones provienen de transporte, de ese 25%, el 23% es autotransporte. El autotransporte está regulado a nivel estatal y municipal. Entonces, la federación no tiene mucho que hacer.
pero son los estados y los municipios los que tienen la prerrogativa y ahora sí que la autoridad de poder ejercer estas políticas, ¿no? Entonces, cuando se trata de transporte, que es el 25% de las emisiones del país, ¿no? Se van a requerir instrumentos innovadores, ¿sí? Y ahora voy a eso, como bonos, como inversiones en infraestructura pública, entre otros, ¿no? Para poder avanzar las metas de mitigación a nivel local. Si no, bueno, nos quedamos en los buenos deseos, ¿no? O sea, el sector energía, sí, desde luego es importante, pero también hay que ver la matriz propia del país, que en este caso son transporte. Residuos es un 7%, de acuerdo al inventario del 2015, ya es un poco viejo. Deberán actualizar el inventario tarde o temprano. Pero bueno, mirar esos proyectos de infraestructura tan grandes van a requerir el apoyo del sector privado. Y ahí entro a mi tercer punto, que son las emisiones de bonos, ¿no? La Secretaría de Hacienda durante el sexenio pasado creo que fue pionera en el sentido de emitir bonos, bonos soberanos en este caso, muy poquitos bonos subnacionales, pero estos bonos soberanos y además los bonos que emitieron todos los bancos de desarrollo en México fueron estratégicos, ¿no? Para lograr avanzar o catalizar este financiamiento sostenible en México. Y los bancos multilaterales, yo diría, y bancos de desarrollo en México tienen varias funciones. Uno, desde luego, es invertir, ¿no? En infraestructura, pero las otras son créditos, fideicomisos, subsidios, asociaciones público-privadas, y una muy importante que luego se nos olvida, sirven o fungen como garantores o como proveen garantías a, por ejemplo, los gobiernos subnacionales o al sector privado que necesita garantías para obtener préstamos internacionales o de bancos multilaterales para poder financiar infraestructura, ¿no? Entonces, ese es el tercer punto, yo diría la emisión de bonos. El cuarto, como ya comentaba, los gobiernos subnacionales. Tenemos 8 gobiernos subnacionales en México que han establecido impuestos al carbono desde las secretarías de finanzas, no son desde las secretarías de medio ambiente, desde las secretarías de finanzas están estableciendo estos impuestos al carbono, sí, como una especie de recaudación, un impuesto recaudatorio, pero al mismo tiempo lo que vemos es que están grabando las emisiones después de ciertos umbrales. 3 estados, entre ellos Querétaro, Tamaulipas, y por ahí se me pasa uno, permiten la compensación de bonos de carbono para hacer el pago del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene la obligación de pagar este impuesto, puede utilizar créditos de carbono para poder compensar este impuesto. Esto es un mecanismo innovador a nivel nacional. Entonces, este es un cuarto. Y el quinto es el financiamiento internacional, ¿no? Que desde luego, pues México ha sido uno de los países con mayor recepción de financiamiento internacional por parte de agencias de cooperación, ¿no? Alemana, británica, danesa, francesa, desde luego el GCS, el Green Climate Fund, ¿no? Que desde luego miran a México como un país muy vulnerable al cambio climático. Y estos 5 puntos los que comentaba, ¿no? Era la asociación del programa de egresos de la Federación con los programas sectoriales, las emisiones, ¿no? Mirar de cerca dónde podemos establecer cambios. La emisión de bonos, los gobiernos subnacionales y financiamiento internacional, creo que son puntos clave que la nueva administración va a tener que seguir, que continuar. Y aquí lo dejo, Adriana. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Muy, muy interesante. Me encantó esto que rescatabas y decías, bueno, buenos deseos hay muchos, ¿verdad? Pero cuando llegamos a hacer cosas tangibles. Interesantísimo lo que comentas, ¿no? De poder hacer este cruce, que lo tenía yo en mi cabeza mientras lo comentabas, así como matricial, ¿no? Entre estos planes transversales con los programas sectoriales y, bueno, cómo poder hacer este cruce y poder llegar a acciones mucho más tangibles. Esto que comentas de los gobiernos subnacionales, para el caso de México, a diferencia de otros países en América Latina y el Caribe, y para darles un poquito como de contexto, en México está el gobierno federal, pero también tenemos cada estado y tiene su propio gobernador y tienen sus propias políticas de estado. Entonces, estos estados pueden ser grandísimos, incluso tienen extensiones de los tamaños de algún país en Centroamérica, incluso en Europa. Entonces, tienen muchísima relevancia también
cómo están ellos viendo el tema de grabar las emisiones después de ciertos umbrales y pues bueno, cómo utilizan esto de la compensación de bonos de carbono. Es muy interesante el caso, como lo mencionas. Y pues bueno, hablando también del transporte, ¿verdad? Hace mucho también México llevó ahí una estrategia de electromovilidad, ¿no? Y entonces, cómo ellos plantean hacer un cambio transformacional en un sector tan interesante y tan importante para el país, ¿no? Eh, pues bueno, muchísimas gracias, Sofía. Y en este momento voy a cerrar el espacio de este formato de entrevista y vamos a pasar a las preguntas que han llegado del público y que tengo por acá. Y la primera va para ti, María Paz. Y esta pregunta es, ¿cómo prevé Chile estas sinergias entre la agenda de financiamiento para cambio climático y para biodiversidad? Por ejemplo, en el contexto de la actualización de las NDCs. La verdad es que, bueno, gracias por la pregunta. Ha sido un desafío porque nosotros desde el Ministerio de Hacienda no somos quienes determinamos las actividades y las acciones y las metas necesarias para llevar a cabo el compromiso en términos de climático o términos de biodiversidad, ¿ok? Nosotros sí participamos del proceso, pero la verdad es que desde la parte más financiera. Entonces, son los ministerios medio ambiente liderando con los ministerios sectoriales los que hacen las propuestas de las metas y las acciones necesarias para llegar al compromiso y nosotros tenemos que ver la parte financiera. Entonces, ahí sí ha sido un desafío el tema de que los mismos actores que a veces están en el mismo ministerio, pero son de áreas distintas, de área de clima, de área de biodiversidad, se sientan en la misma mesa y vean las sinergias que pueden tener sus mismos compromisos. Entonces, eso yo creo que ha sido un desafío. Nosotros tenemos actualmente un comité que lideramos desde Hacienda, en que prácticamente Hacienda lidera, pero están sentados todas las distintas oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, que son distintas, y lo que hacemos es tratar de bajar a tierra cuáles son las sinergias entre los compromisos que están en una estrategia climática a largo plazo y que están en una estrategia nacional de biodiversidad, entender si se refieren a lo mismo, si la verdad es que hay temas que son distintos, si es que es algo que va por otro carril, entender eso, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que sin saberlo, ya la estrategia climática a largo plazo tenía muchas cosas en términos de biodiversidad, por ejemplo. Entonces, nos hemos ido dando cuenta con este ejercicio que la verdad es que sí hay muchas sinergias, sí hay muchas cosas que prácticamente se superpone, pero ha sido un camino bastante interesante y ha permitido ver que también todo el sector público visualice que son temas que no se pueden tratar de manera separada, que es poco eficiente y es poco efectivo tratar de manera separada. Entonces ha sido muy patente en este comité ese tema y la necesidad de hablar entre los distintos actores que llevan estos temas para que al final del día todos conversen. Muchas gracias, María Paz. Y Jaime, te voy a hacer esta siguiente pregunta que nos llegó aquí por el chat de parte de Natalia. Y la pregunta es, ¿tienen ustedes en vista estas implicaciones socioambientales derivadas de concebir la naturaleza únicamente como un capital natural que busca generar un cálculo monetario de los recursos naturales y servicios ecosistémicos? Sobre todo considerando que ha sido ese paradigma imperante en la política extractivista, el causante de las cargas ambientales y vulneración de los derechos socioambientales del país. Perfecto, sí, con mucho gusto. Yo creo que quizá lo que diría acá es, y primero agradecer la pregunta, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que la premisa que nosotros estamos tomando es que lo que no se mide no se gestiona, ¿ya? Entonces, históricamente no se ha medido, no se ha calculado económicamente cuál es el valor de la naturaleza y los servicios ecosistémicos que nos provee, tanto para las personas como para la sociedad y la economía. Eso no ha estado en los cálculos y existen marcos metodológicos de Naciones Unidas, por ejemplo, que entregan guías sobre cómo deberían hacer esos cálculos. Ahora, lo que sí quisiera decir es que acá no se busca medir la naturaleza únicamente, como se plantea la pregunta, como un capital natural, sino que se busca incorporar esta medición
como una forma de integrar la naturaleza en la toma de decisiones. Entonces, para ponerlo en un ejemplo, si hay un proyecto que va a una evaluación de que podría ser, en el caso de Chile, la Dirección de Presupuesto, o que podría ser el Ministerio de Desarrollo Social, de un proyecto de inversión, y cuando se puntúa o se califica ese proyecto, no se consideran los aspectos de la naturaleza, no se considera como cuánto afecto yo a la naturaleza, porque eso está fuera de las consideraciones, simplemente se considera qué tan costo efectiva la propuesta, el proyecto, cuántos trabajos va a generar, cuánto empleo va a generar, cuáles son los beneficios socioeconómicos adicionales, en fin, se evalúan una serie de parámetros, pero la naturaleza como tal no está. Y una buena manera de aproximarnos a incorporar este análisis es evaluarlo económicamente. Entonces, si bien un proyecto puede ser muy bueno en términos de puestos de trabajo, para volviendo al mismo ejemplo, quizás es muy malo para la naturaleza. Y es muy malo para las personas que viven de esa naturaleza y viven de esos servicios ecosistémicos que están en ese lugar. Eh, y esa es la idea. Entonces, es tener una evaluación más completa, por ejemplo, los proyectos. La medición del capital natural, por cierto, que sirve para muchas otras cosas más, que un poco las decía al inicio, para las proyecciones de crecimiento económico, porque actualmente el PIB, que es una métrica que usamos todos, no incluye cuál es el capital natural que tenemos. No lo incluye. Entonces, eso es donde nosotros vemos que, existe un cambio de paradigma, pero que busca integrar la naturaleza, integrar en la toma de decisiones, no para afectarla, sino por lo contrario, para protegerla y para poder saber dónde las acciones son más eficaces. Muchísimas gracias, Jaime. Muy interesante lo que comentas. Y pues bueno, tenemos una última pregunta acá y esta va para ti, Sofía. Hablabas que es clave el rol de los estados para la para la acción climática, adicional a lo que está haciendo la Federación. Y puede México avanzar hacia una agenda mucho más sostenible si sigue. Esa es la pregunta. ¿Puede México avanzar hacia una agenda más sostenible si sigue dependiendo tanto de ingresos provenientes de los combustibles fósiles? ¿Cuál es el rol de reducir los subsidios a los combustibles fósiles? Sí, es uno de los grandes retos, ¿no? Y lo hemos comentado, yo me acuerdo en varios foros en donde justo hablamos del sistema de comercio de emisiones, ¿no? Como una de las políticas más importantes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en México, pero con un subsidio. Entonces, ese sistema de comercio de emisiones no va a ser tan efectivo, ¿no? Entonces, sí hay grandes retos a nivel político, pero a nivel de políticas públicas, no a nivel de discusiones políticas, ¿no? Y sí, ese es algo que el gobierno va a tener que decidir, ¿no? Si establece un sistema de comercio de emisiones en donde establecen ciertos caps o caps a la industria, al sector eléctrico, a la industria, pero hay subsidios al mismo tiempo. Entonces, ese sistema de comercio de emisiones definitivamente no va a reducir emisiones, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en eso y también, volviendo al punto de los gobiernos subnacionales, yo creo que es algo que no siempre se comenta, ¿no? Pero los gobiernos subnacionales a veces no tienen la capacidad económica de adquirir deuda, ¿no? Cuando se trata de bonos, cuando se trata de inversión pública en infraestructura, la verdad es que enfrentan ciertos riesgos, ¿no? Entonces, el rol de los gobiernos subnacionales va a ser importantísimo en los próximos 6 años y el resto de nuestra lucha climática. Entonces, no tenemos que olvidar que van a tener que trabajar en conjunto la federación con los estados y los municipios para hacer avanzar esta agenda de cambio climático. Muchísimas gracias, Sofía. Y pues bueno, ya cerrando esta parte de preguntas y respuestas que nos llegaron del público, me gustaría pedirles a los 3 panelistas que tenemos aquí que a manera breve puedan recapitular un poco estos mensajes que conversamos y pues no sé, a manera de 1 minuto, 1 minuto y medio, como un cierre tanto de su intervención como de lo que escuchamos de otros panelistas. Y bueno, comienzo contigo, María Paz, por favor. Chuta, me quedo, está difícil. Yo me quedo como con 2 palabras importantes. Creo que un tema fundamental es poner información sobre la mesa que no está.
Creo que eso para la canalización de flujos financieros es súper importante si es que queremos realmente que los mercados funcionen bien. Creo que es necesario, muchas veces uno habla de los instrumentos financieros propiamente tal, pero hay todo un ámbito que es la información necesaria para que los mercados funcionen bien. Y ahí yo creo que todos los temas de estimar bien los costos, también lo que hablaba Jaime, capital natural, poner eso sobre la mesa, lo que está pasando con taxonomía, creo que es súper importante el rol de poner esa información dentro de los mercados financieros. Y el segundo ámbito con que me quedo de este panel en lo regional. Creo que ahí Sofía lo tocó harto. Es un tema que por lo general no se toca, es un tema que es más difícil, pero el componente local, el componente regional, no puede quedar como en un ojo, en una vista ciega, sino que es un actor fundamental. Y para eso no hay tanto desarrollo respecto del cómo canalizar financiamiento a lo regional, de cómo permitir que haya mercado regional, y creo que en eso tenemos que ir avanzando. Muchísimas gracias, María Paz. Jaime, te cedo la palabra. Mi turno. Bueno, muchas gracias, Adriana, de nuevo por la invitación. Yo creo que, bueno, algunas cosas tú ya las dijiste, pero yo creo que uno de los mensajes clave es poder tener políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y las administraciones, y para eso la gobernanza es clave. Tener una gobernanza que permita, una gobernanza y una estructura que permita estos trabajos donde los resultados no son inmediatos, son trabajos de largo plazo, de largo aliento. Entonces, muchas veces hay que aunar esfuerzos para ir en esta dirección. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos clave. El segundo, yo creo que en el primer año por lo menos en el trabajo del Comité de Capital Natural, el trabajo diagnóstico es muy importante. Entonces, poder tener un diagnóstico claro y también identificar, como bien decía Natalia en sus comentarios y preguntas, cuáles son los riesgos, cuáles son los potenciales riesgos, y ponerlos sobre la mesa e incluirlo en el análisis. Entonces yo, de nuevo, destacar y agradecer a Natalia por sus comentarios. Y eso también es parte de una etapa inicial, de poder diagnosticar y saber hacia dónde queremos ir, y viendo bien cómo vamos a mitigar esos riesgos. Y lo último, algo bien general, un poco obvio, pero que no deja de ser importante, es la importancia de tener un plan de trabajo, una hoja de ruta, llámenle como ustedes quieran, pero sin ese marco, sin saber cómo estas son las líneas de acción en las que yo me quiero enfocar durante los próximos meses y años, uno puede cometer el error de irse por diferentes lugares sin un objetivo claro, y eso simplemente es como, primero, la gente empieza a perder motivación porque no ve que el buque va avanzando. Y segundo, porque en el fondo el plan de trabajo debe mirarlo de manera holística, y todas deben ser diferentes piezas que van en una misma dirección. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, sobre todo cuando son temas nuevos, que hay mucho por hacer, tener un plan de trabajo claro. Yo creo que ayuda mucho. Muchísimas gracias, Jaime. Y finalmente te cedo la palabra, Sofía. Gracias, Adriana. Yo me quedo con tres cosas y recopilo un poco también lo que comentaron ya María Paz y Jaime. Uno de los grandes temas es la integración de factores ASG en las estrategias de inversión, tanto a nivel gobierno como a nivel corporativo, financiero, ¿no? Privado, quiero decir público y privado, ¿no? Y la divulgación de riesgos climáticos, ¿no? Lo dijo Jaime, creo que es una de las políticas de Estado que más cambio van a poder lograr. Cuando uno se enfrenta a divulgar esos riesgos, tanto ASG como riesgos climáticos, los inversionistas empiezan como decimos, move the needle, ¿no? A hacer el cambio y tomar las decisiones hacia proyectos más verdes. El segundo tema que yo diría son marcos regulatorios, ¿no? Y un poco retomando también lo que decía Jaime, yo creo que es bien importante a la hora de atraer financiamiento privado e internacional tener marcos regulatorios muy claros y robustos. Los inversionistas no van a invertir en países como México si no ven que hay un marco regulatorio o hay bastante incertidumbre, ¿no? Respecto a los marcos legales en cuanto a inversiones. Y eso pasó estos últimos 6 años, no hubo mucha incertidumbre, los mercados estuvieron muy volátiles en México y la inversión se retractó.
¿no? Entonces ese es el segundo. Y el tercero es algo que podemos aprender de otros países. Yo diría, Estados Unidos publicó el año pasado la que se llama el Inflation Reduction Act. Es un documento enorme, pero resalto un tema de ese Inflation Reduction Act, los incentivos fiscales. De nuevo, son los secretarios de finanzas, los ministerios de finanzas los que establecen estos incentivos. Uno de los incentivos es para la gente o las casas que establezcan, por ejemplo, paneles solares en sus techos, o los comercios, las pymes, por ejemplo, van a recibir un incentivo fiscal, es decir, una reducción de su impuesto, de lo que se llama el tax liability, en un 30%. Quiere decir que ellos no pagan 30% de sus impuestos si ponen paneles solares. Ese es un gran incentivo fiscal tangible que establecen los ministerios de finanzas para apoyar, ¿no?, la transición a una economía baja en carbono. Entonces yo diría estos tres, ¿no? Divulgación de riesgos climáticos, ASG, marcos regulatorios robustos e incentivos fiscales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias, Jaime, María Paz. La verdad es que ustedes dieron así como la cereza en el pastel de esta sesión. Poner información donde no está. La información es clave para que los mercados funcionen, y eso lo agarro y lo tomo muy de la mano con la señalización del mercado, ¿verdad? Marcos regulatorios robustos, certidumbre para poder alinear y sobre todo señalizar al sector financiero privado e internacional, y sobre todo políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y administraciones para finalmente dar esa certidumbre y sobre todo esa visión país que se requiere para que podamos seguir atrayendo inversiones a nuestros países. Quiero agradecer profundamente a María Paz, a Sofía y a Jaime por compartir su experiencia y conocimiento con todos nosotras y todas nosotras. También agradecer a todos y todas quienes se conectaron hoy y participaron con preguntas tan interesantes. Y finalmente agradecer a Jefe LAC por la invitación para moderar este panel de lujo y por la excelente organización de este evento anual. Y con esto damos por concluida nuestra sesión. Le paso la palabra a Sandra para continuar con la quinta semana del financiamiento climático. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias.